¿Te has preguntado qué secretos gastronómicos disfrutaban los estadounidenses más adinerados en la década de 1970? Desde caviar hasta langosta New Pearl, sus mesas estaban llenas de platos que la mayoría solo podía soñar, pero había un plato impactante que solo los verdaderos élites se atrevían a probar. Quédate para descubrir cuál era y por qué simbolizaba el lujo definitivo. El foie gras, una delicadeza francesa que significa hígado graso, se consolidó como un símbolo prominente de opulencia en los años 70, elaborado a partir del hígado de patos o gansos especialmente engordados para lograr una textura rica y mantecosa. Este plato era muy apreciado por su sabor lujoso y su perfil de sabores complejo. Pedir foie gras en un restaurante de alta categoría era más que una elección culinaria, era una declaración de sofisticación y cosmopolitismo, reflejando la creciente fascinación de Estados Unidos por las cocinas gourmet extranjeras. Sin embargo, el foie gras no estaba exento de controversia. Su método de producción, que implicaba alimentar forzosamente a las aves para agrandar sus hígados, atrajo duras críticas de los defensores de los derechos de los animales, generando debates sobre la ética de estas prácticas. Este plato, celebrado por sus cualidades indulgentes, también subrayó un cambio cultural hacia la alta gastronomía, incluso mientras planteaba preguntas sobre las implicaciones morales de los alimentos de lujo. El foie gras se convirtió en un ícono culinario y en un punto focal para las discusiones éticas. El escargot o caracoles cocidos puede parecer inusual para algunos, pero en los años 70 era el epítome de la sofisticación culinaria. Este clásico plato francés, típicamente bañado en ajo, perejil y mantequilla, se convirtió en un elemento básico en los exclusivos restaurantes franco-estadounidenses, donde satisfacía los gustos aventureros de los ricos. El ascenso del escargot en Estados Unidos fue impulsado en gran medida por inmigrantes franceses, quienes introdujeron esta delicadeza a una nueva audiencia. Lo que comenzó como una oferta exclusiva para la élite rápidamente se transformó en un lujo popular, simbolizando el paladar en evolución de los estadounidenses adinerados. A medida que los comensales adoptaban sabores europeos más exóticos, el escargot se convirtió en una opción preferida para aquellos que buscaban demostrar su sofisticación y gusto por lo internacional. El éxito de este plato también refleja un intercambio cultural más amplio, ya que los hábitos gastronómicos estadounidenses incorporaron cada vez más cocinas extranjeras, marcando un cambio significativo hacia la exploración culinaria global durante esta era de descubrimientos gastronómicos. El Bea Oscar, un plato nombrado en honor al rey Oscar II de Suecia, fue un símbolo de la alta cocina en los años 70, encarnando la elegancia y sofisticación asociadas con la realeza. Este exquisito plato consistía en tiernos filetes de ternera cubiertos con suculenta carne de cangrejo, espárragos frescos y bañados en una rica salsa béarnaise, convirtiéndolo en una obra maestra culinaria. La conexión real añadía un toque extra de prestigio, atrayendo a los comensales que buscaban tanto un sabor excepcional como el estatus que conllevaba. El Bea Oscar no era un plato para el día a día. Su preparación intrincada y el uso de ingredientes premium significaban que a menudo se reservaba para ocasiones especiales o los restaurantes más exclusivos. Para la clase alta, pedir Bea Oscar era más que una comida, era una declaración de riqueza y buen gusto. Este plato capturó perfectamente el espíritu opulento de la época, donde cenar era tanto una demostración de lujo y prestigio como una experiencia de sabor incomparable. El Crab Louis, a menudo celebrado como el rey de las ensaladas, se convirtió en un plato emblemático para la élite adinerada de la costa oeste durante los años 70. Esta icónica ensalada, que incluía tierno cangrejo Dungeness, lechuga fresca, huevos duros y tomates maduros, cobraba vida con el aderezo Louis, una salsa cremosa y ácida que la elevaba de un plato sencillo a uno gourmet. El Crab Louis se convirtió en un elemento imprescindible en los restaurantes exclusivos de California, reflejando la abundancia de mariscos frescos de la región y la creciente preferencia de la época por opciones ligeras pero lujosas. El Crab Louis no era solo una ensalada. Era un emblema cultural del estilo de vida relajado pero opulento que caracterizó a California en ese periodo. Su popularidad en los establecimientos de alta cocina lo convirtió en un símbolo de sofisticación con un toque de elegancia casual de la costa oeste, encapsulando la combinación única de frescura e indulgencia que definió las tendencias culinarias de la época. El Baked Alaska fue el postre estrella indiscutible de los años 70,
conocido por su presentación dramática y su exquisito sabor. Este decadente manjar presentaba una cúpula de helado sobre una base de bizcocho, todo envuelto en un grueso merengue. La pieza central era el flambé en la mesa, donde el postre se prendía brevemente en llamas, creando un espectáculo visual que cautivaba a los comensales. El baguette d'Alaska era más que un postre, era una experiencia que capturaba perfectamente el amor de la época por la teatralidad y los excesos. Su popularidad en los restaurantes exclusivos reflejaba una tendencia más amplia de la gastronomía como entretenimiento, donde la presentación era tan importante como el sabor. La combinación de espectáculo y dulzura hizo de este postre un imprescindible para quienes buscaban impresionar. El Chateaubriand, nombrado en honor al aristócrata francés François-René de Chateaubriand, fue el epítome de las cenas románticas en los años 70. Este lujoso plato consistía en un grueso filete de solomillo perfectamente asado al punto, acompañado de una rica salsa demi-glace y una selección de vegetales finamente preparados. La grandeza del Chateaubriand no solo radicaba en su sabor exquisito, sino también en su presentación, a menudo con el solomillo tallado en la mesa, añadiendo un toque de elegancia teatral que convertía la cena en un evento por sí mismo. Las parejas que celebraban aniversarios, compromisos u otras ocasiones especiales gravitaban hacia el Chateaubriand por su experiencia, compartida e íntima. Este plato se volvió sinónimo de sofisticación y fue un favorito para quienes buscaban una noche memorable. Su popularidad en esta época destacó la influencia duradera de la cocina francesa en la gastronomía estadounidense, reflejando un tiempo donde la alta cocina era tanto arte y presentación como sabor. El filet mignon era el estándar de oro de los cortes de carne en los años 70, celebrado por su inigualable ternura y rico sabor. Este apreciado corte de carne, conocido por su textura suave como la seda, a menudo se servía con una clásica reducción de vino tinto, salsa béarnaise o una costra de pimienta, elevándolo al pináculo de la cocina gourmet. En una era donde la excelencia culinaria era un marcador de estatus, pedir un filet mignon señalaba un paladar exigente y un gusto por lo mejor de la vida. Este plato fue reverenciado tanto en asadores como en restaurantes de alta cocina, convirtiéndose en un imprescindible para quienes podían permitirse el lujo. Aunque el filet mignon sigue siendo un favorito hoy en día, su estatus en los años 70 como la máxima expresión de la gastronomía de lujo cimenta su atractivo atemporal. El Pheasant under glass era un plato que epitomizaba el lujo aristocrático, trayendo un aire de sofisticación regia a las mesas de los años 70. Este elegante plato consistía en pechuga de faisán tierna, cocinada a la perfección y servida bajo una cúpula de cristal diseñada para mantenerlo caliente y añadir un toque dramático a su presentación. La cúpula no solo preservaba la temperatura del plato, sino que también creaba una atmósfera de misterio y refinamiento, haciendo del descubrimiento del faisán un momento de anticipación. El Pheasant under glass evocaba la grandeza de los banquetes formales y las cenas de antaño, convirtiéndose en un favorito entre quienes valoraban la tradición y la elegancia de una era pasada. Su preparación intrincada y su presentación elaborada reforzaron su estatus como símbolo de riqueza y sofisticación, atrayendo a comensales que buscaban experimentar la cúspide del lujo culinario y el encanto aristocrático. El Tournedos Rossini, nombrado en honor al renombrado compositor italiano Gioachino Rossini, es un plato que encarna la extravagancia de los años 70. Al igual que las opulentas óperas por las que Rossini era famoso, este plato es una obra maestra de indulgencia y sofisticación. Consiste en un tierno solomillo de ternera, coronado con rico foie gras y adornado con láminas de trufa, todo bañado en una sedosa salsa de madeira. Esta lujosa combinación de ingredientes premium convirtió al Tournedos Rossini en un símbolo de riqueza y gusto refinado, dejando una impresión duradera no solo por su exquisito sabor, sino también por la opulencia que representaba. Pedir Tournedos Rossini era más que una comida, era una declaración que mostraba la apreciación del comensal por las cosas más finas de la vida. El lujo de este plato captura perfectamente el espíritu de una era donde la indulgencia se abrazaba sin reservas. El consomé, un caldo cristalino y lleno de sabor, se destacó como un pináculo de excelencia culinaria en los años 70, celebrado por su pureza y elegancia discreta. A menudo servido como entrada en los restaurantes más prestigiosos, este plato requería una preparación meticulosa, con horas de cocción y una cuidadosa clarificación para lograr su perfección transparente. La claridad de un consomé bien hecho era tan notable que se decía que podías ver tu propio reflejo en el tazón, un testamento poético a la habilidad del chef
chef y al gusto refinado del comensal. A pesar de su apariencia aparentemente sencilla, el consomé era un plato complejo que exigía precisión técnica y sensibilidad artística, convirtiéndolo en una verdadera maravilla de la alta cocina. Su popularidad entre los más adinerados subrayó una profunda apreciación por el arte, la disciplina y la tradición que definían la gastronomía de lujo en esa época, donde incluso un humilde caldo era elevado a una obra de arte. En los años 70, a medida que la conciencia por la salud comenzaba a crecer entre los adinerados, el salmón en croûte surgió como el equilibrio perfecto entre indulgencia y bienestar. Este elegante plato consistía en salmón fresco, conocido por sus beneficios para la salud, envuelto en una masa de hojaldre mantequillosa, a menudo relleno de espinacas o duxelles de champiñones y servido con una delicada salsa de vino blanco. La combinación de ricos sabores salados con un enfoque más ligero y orientado a la salud hizo que el salmón en croûte fuera una opción popular para quienes deseaban disfrutar de la alta cocina francesa sin remordimientos. Su capacidad para unir el lujo con las tendencias de salud aseguró su atractivo duradero, convirtiéndolo en un favorito atemporal, tanto para ocasiones especiales como para cenas refinadas y conscientes de la salud. El lobster Thermidor fue el epítome de la gastronomía de lujo en los años 70, representando tanto riqueza como buen gusto. Este decadente plato presentaba carne de langosta suculenta, cocinada en una cremosa salsa de mostaza, cubierta con una capa de queso y horneada a la perfección. No eran solo los ingredientes premium los que hacían especial al lobster Thermidor. Su preparación requería la habilidad de un chef experto, añadiendo a su exclusividad. Servir este plato en un restaurante de alta categoría era una clara demostración de estatus, señalando la apreciación del comensal por la comida gourmet. Los ricos sabores y la meticulosa preparación del lobster Thermidor lo convirtieron en un símbolo de opulencia, capturando perfectamente el espíritu de indulgencia que definió la alta cocina durante esta era extravagante. La Truite Almondine, un plato muy querido de los años 70, ofrecía una mezcla perfecta de simplicidad y lujo, con filetes de trucha tiernas salteados en mantequilla y coronados con almendras tostadas y crujientes. Este plato creaba un contraste encantador de texturas que deleitaba tanto al paladar como a los sentidos. El delicado pescado mantequilloso, combinado con el crujido de las almendras, convirtió a la Truite Almondine en un favorito de los restaurantes de alta cocina. Inspirado en la cocina francesa, este plato atraía a los comensales estadounidenses, que cada vez más buscaban platos auténticos y extranjeros. Su elegante simplicidad y su textura rica y satisfactoria hicieron de la Truite Almondine un básico en los menús exclusivos, encarnando una forma refinada pero accesible de lujo culinario que resonó con los gustos sofisticados de la época. El stuffed quail representaba el lado delicado de la alta cocina en los años 70, ofreciendo un equilibrio perfecto entre sutileza y audacia. Estas pequeñas aves, a menudo rellenas con una mezcla sabrosa de hierbas, pan rallado y ocasionalmente foie gras, se asaban a la perfección y se servían con una rica salsa llena de sabor. El tamaño pequeño de las codornices contrastaba con sus intensos sabores robustos, convirtiéndolas en un favorito entre los gourmets que valoraban la complejidad en sus comidas. El stuffed quail no era solo un plato, era una experiencia culinaria que requería una cuidadosa preparación y un paladar refinado para ser plenamente apreciado. Pero si el stuffed quail representaba la cúspide de la delicadeza, ¿qué hay del postre? A continuación, exploramos el Cherries Jubilee, un final flamboyante que deslumbró a los comensales y despertó sus papilas gustativas. El Cherries Jubilee, tan vibrante como su nombre lo sugiere, fue el postre por excelencia para quienes buscaban un gran final en los años 70. Este delicioso manjar consistía en cerezas flameadas en licor, servidas sobre helado de vainilla cremoso, creando una mezcla perfecta de sabores dulces y ácidos. El verdadero atractivo, sin embargo, era el dramático flambé, que prendía fuego al postre y deslumbraba a los comensales con su espectáculo ardiente. Esta presentación teatral hizo del Cherries Jubilee más que un postre. Era un evento, encarnando la tendencia de los años 70 de convertir la gastronomía en entretenimiento. Su combinación de rico sabor y espectáculo lo convirtió en un favorito en las elegantes cenas, asegurando un final memorable para cualquier comida. La raclette, un plato tradicional suizo, se convirtió en un símbolo de lujo acogedor en los años 70, particularmente entre los adinerados. Esta reconfortante comida consistía en queso raclette derretido, rociado sobre papas hervidas y acompañado de pepinillos y cebollas.
Aunque los ingredientes eran simples, el queso rico y de alta calidad, junto con la forma comunitaria de servirlo, hicieron de la raclette un lujo codiciado. A menudo disfrutado en estaciones de esquí o en reuniones íntimas y exclusivas, la raclette era más que comida, era una experiencia compartida. El ritual de derretir el queso y saborearlo juntos añadía una dimensión cálida y social, convirtiéndolo en una opción favorita para quienes valoraban tanto el confort como la convivencia en sus experiencias gastronómicas. El sole meunier, un clásico francés atemporal, representaba la cúspide de la elegancia en platos de pescado durante los años 70. Este plato consistía en un delicado filete de lenguado, ligeramente enharinado y frito a la perfección en mantequilla, terminado con una simple pero lujosa salsa de mantequilla dorada, limón y perejil. A pesar de su preparación aparentemente sencilla, el sole meunier era venerado como un plato de lujo, donde la calidad del pescado y la habilidad del chef brillaban verdaderamente. Sus sutiles y frescos sabores lo convirtieron en un favorito entre los comensales exigentes, que valoraban la refinación y la simplicidad. Los fuertes lazos del plato con la alta cocina francesa aseguraron su lugar en los menús de los restaurantes exclusivos, donde simbolizaba la excelencia culinaria discreta y la sofisticación atemporal. El canard à la presse, o pato prensado, fue uno de los platos de lujo más intrigantes de los años 70, conocido por su elaborada preparación y ricos sabores complejos. Esta maravilla culinaria francesa comenzaba con un pato parcialmente asado, que luego se llevaba a la mesa. Usando una prensa de plata especialmente diseñada, el chef extraía los jugos y la sangre de la carcasa del pato, creando un espectáculo dramático que cautivaba a los comensales. Estos jugos extraídos se combinaban con coñac, vino tinto y mantequilla para crear una salsa profundamente sabrosa que se vertía sobre la carne cortada. La rareza y la habilidad requeridas para preparar el canard à la presse lo convirtieron en un símbolo de sofisticación gastronómica, atrayendo a aquellos que buscaban los sabores más refinados y exóticos. La bouillabaisse, un guiso tradicional provenzal de pescado, introdujo los ricos sabores del Mediterráneo a las mesas estadounidenses en los años 70. Este sustancioso plato, elaborado con una variedad de pescados frescos, mariscos y hierbas aromáticas, era celebrado por sus profundos y complejos sabores, reflejo de sus orígenes costeros. Preparar una auténtica bouillabaisse requería tiempo, habilidad e ingredientes de alta calidad, lo que la elevaba a un artículo de lujo en los menús de los restaurantes exclusivos. Su popularidad entre los adinerados destacó la creciente apreciación por las cocinas regionales auténticas durante esta era, mientras los comensales buscaban experimentar el verdadero sabor del Mediterráneo. La bouillabaisse no era solo una comida. Era una experiencia cultural que conectaba con las costas soleadas del sur de Francia, encarnando la tendencia generalizada de explorar y abrazar tradiciones culinarias extranjeras. En los años 70, el caviar se convirtió en el aperitivo definitivo de los ricos, con las variedades beluga y osetra liderando la escena. Estas pequeñas y brillantes perlas de huevas de pescado eran apreciadas por su delicado sabor salado y su textura suave. Servidas a menudo sobre blinis o tostadas con una cucharada de crème fraîche, el caviar representaba lujo y exclusividad. El alto precio y la rareza de estas variedades lo convirtieron en un símbolo de buen gusto y estatus durante esta década de opulencia. Pero, ¿qué sucede cuando tierra y mar se encuentran en un plato? A continuación, exploramos el surf and turf, la indulgencia máxima de los años 70. El surf and turf se convirtió en el símbolo definitivo de indulgencia en los años 70, combinando lo mejor de la tierra y el mar en una comida lujosa. Este plato típicamente emparejaba un tierno filet mignon con una suculenta cola de langosta, mostrando la capacidad del comensal de permitirse tanto carne premium como mariscos. Era un elemento básico en los menús de asadores de alta gama y restaurantes de lujo, ofreciendo un equilibrio perfecto de ricos sabores y texturas. El surf and turf encarnaba el amor de la época por el exceso y la elegancia, convirtiéndose en una elección favorita para ocasiones especiales y experiencias gastronómicas exclusivas. El beef Wellington, un plato de origen británico, se convirtió en un clásico culinario entre los ricos en los años 70. Este elaborado plato presentaba un tierno filete de res recubierto con pâté d'Uxelles, envuelto en hojaldre y horneado a la perfección dorada. La rica combinación de sabores y texturas hizo del beef Wellington un plato estrella en cenas elegantes y restaurantes de alta cocina. Su intrincada preparación y sus ingredientes lujosos, como el foie gras y las trufas, lo elevaron a un símbolo de estatus.
Servir beef Wellington era una forma de impresionar a los invitados, reflejando las habilidades culinarias del anfitrión y su aprecio por la cocina gourmet. El Duc à l'Orange, un clásico francés, fue un favorito entre los adinerados en los años 70. Este plato dulce y salado presentaba pato asado glaseado con una salsa elaborada a base de jugo de naranja fresco, azúcar y Grand Marnier, creando un equilibrio perfecto de sabores. La sofisticación de su preparación y el uso de ingredientes de alta calidad lo convirtieron en un elemento básico en los restaurantes franco-estadounidenses exclusivos. El Duc à l'Orange ejemplificaba la fascinación de la época por la cocina francesa, vista como la cúspide de la excelencia culinaria. Su popularidad destacó la creciente tendencia hacia la alta gastronomía, donde las recetas tradicionales eran celebradas y elevadas. En los años 70, las trufas, conocidas como el diamante de la cocina, se convirtieron en un ingrediente codiciado entre los ricos. Estos raros hongos, especialmente las variedades negras y blancas de Francia e Italia, añadían un sabor terroso y lujoso a platos como pastas y foie gras. Su escasez y la dificultad de recolectarlas hicieron que su precio se disparara, consolidando a las trufas como un símbolo de sofisticación culinaria y riqueza. Rayadas sobre platos o infusionadas en salsas, las trufas se volvieron sinónimo de la alta cocina. Pero si las trufas eran las joyas de la tierra, ¿qué hay de los tesoros del mar? A continuación, nos sumergimos en el Lobster Newberg, un deleite cremoso de mariscos. El Lobster Newberg, un plato rico e indulgente, fue un favorito entre los ricos en los años 70. Este decadente entrante presentaba tierna carne de langosta salteada en mantequilla y luego cocida a fuego lento en una lujosa salsa hecha de crema, yemas de huevo, coñac y jerez, creando una experiencia sabrosa y aterciopelada. A menudo servido con tostadas, el Lobster Newberg era un elemento básico en los menús de restaurantes exclusivos y una elección popular para ocasiones especiales. Sus orígenes en el siglo XIX y su popularidad duradera hasta los años 70 consolidaron su estatus como un símbolo atemporal de lujo y deleite culinario. El cheese fondue, un plato de inspiración suiza, se convirtió en una experiencia gastronómica social popular entre los adinerados en los años 70. Este plato comunal presentaba una olla de queso derretido, a menudo una mezcla de gruyère y emmental, en la que los comensales sumergían cubos de pan con largos tenedores. La naturaleza interactiva del fondue lo convirtió en un favorito en cenas, donde servía como comida y como centro de conversación. Su atractivo residía en su combinación de simplicidad e indulgencia, así como en su capacidad de reunir a las personas, reflejando el amor de la época por la elegancia casual y la experiencia compartida. El poached salmon with dill sauce se convirtió en un símbolo de elegancia y sofisticación en los años 70. Este plato ligero pero lleno de sabor presentaba filetes de salmón fresco, cuidadosamente escalfados a la perfección y servidos con una cremosa salsa de eneldo que complementaba el delicado sabor del pescado. La simplicidad de su preparación ocultaba su atractivo lujoso, lo que lo convirtió en un favorito en cenas elegantes y restaurantes exclusivos. El poached salmon with dill sauce reflejaba el cambio de la época hacia una alimentación más ligera y consciente de la salud, manteniendo al mismo tiempo los estándares refinados y gourmet que definieron los hábitos gastronómicos de los ricos durante este periodo.